Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy increíblemente emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el vibrante mundo del entretenimiento, y créanme, es una historia que los va a dejar no solo reflexionando, sino también conmovidos hasta la médula. Estamos hablando de algo que ha sacudido a los seguidores, que ha desatado un torbellino de emociones, un mar de especulaciones y finalmente ha traído a la luz una verdad que hasta ahora se mantenía velada. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar por completo la historia detrás de un momento que ha conmocionado a muchos. Kerem Bürsin rompe en llanto en vivo, y la verdad, finalmente sale a la luz. Es un título impactante, lo sé, y la historia que hay detrás es igualmente profunda, humana y sobre todo, inspiradora. Antes de zambullirnos en los detalles más íntimos de esta conmovedora narrativa, si eres nuevo por aquí o aún no te has unido a nuestra creciente comunidad, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos un flujo constante de contenido increíble, fascinante y cuidadosamente preparado para ti cada semana, y sinceramente, no querrás perderte ni una sola gota de lo que tenemos planeado. Así que dale a ese botón de suscripción con decisión y no olvides activar esa campanita de notificaciones. Es tu pase directo para estar siempre al tanto de cada nuevo vídeo. Y ahora, sin más dilaciones, sin más preámbulos que alarguen la espera, vamos directamente a lo que nos trae aquí. La conmovedora historia de Kerem Bürsin y el momento exacto en que las lágrimas fluyeron en directo, revelando una verdad que hasta ahora se mantenía oculta en el velo de la percepción pública. La noticia de que Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional, rompió en llanto en vivo durante lo que se percibió como una entrevista o un evento público, generó de inmediato una oleada de preocupación genuina y una curiosidad insaciable entre sus millones de seguidores. Las redes sociales, ese universo digital donde las emociones se magnifican y las opiniones se multiplican, se inundaron instantáneamente de comentarios, interrogantes y una miríada de teorías. Todos se preguntaban qué podría haber sucedido para llevar a un actor tan profesional, tan consistentemente sereno y carismático, a un estado de tal vulnerabilidad emocional en un escenario público, ante los ojos de tantas personas. Imaginen la escena por un momento. Las luces brillantes de las cámaras enfocándolo, el público expectante, cada movimiento capturado, y de repente un rostro familiar, un ídolo para muchos, se quiebra, se desborda ante los ojos de miles, quizás millones, de espectadores. Lo primero y más crucial que debemos comprender es el profundo impacto que este evento tuvo, no solo en el actor, sino en la percepción pública. Kerem Bürsin no es simplemente un actor talentoso, con una filmografía impresionante y una presencia escénica magnética. Él es una figura pública con una influencia considerable, especialmente entre la juventud y los jóvenes adultos. Sus seguidores lo ven no solo como un artista capaz de dar vida a personajes complejos, sino también como un modelo a seguir, alguien que transmite un aura de confianza, fuerza y determinación. Por eso, verlo en un estado de aparente desamparo emocional, hasta el punto de derramar lágrimas en un escenario tan expuesto, automáticamente activa una alarma, genera un sentimiento de urgencia. Las preguntas inmediatas que surgieron, de forma casi instintiva, fueron: ¿qué le ha pasado exactamente? ¿Está bien? ¿Hay algo grave, algún dolor oculto que nosotros, sus admiradores, no sabemos? Las especulaciones, como es natural y casi inevitable en estos casos, volaron por todas partes, a velocidades vertiginosas. Algunos, basándose en suposiciones y en la tendencia a dramatizar, pensaron en problemas personales de gran envergadura, quizás una crisis sentimental devastadora, presiones laborales extremas que habían llegado a su límite, o incluso la temida posibilidad de alguna enfermedad que pudiera estar atravesando en secreto. Otros, quizás con una dosis mayor de cinismo o desconfianza hacia la autenticidad en el mundo del espectáculo, podrían haber insinuado que se trataba de una actuación calculada, una estrategia para generar atención o empatía, una forma de captar los titulares. Pero la verdad, como suele suceder en la mayoría de las ocasiones, es a menudo mucho más compleja, mucho más matizada, y en este caso particular, infinitamente más humana y conmovedora de lo que cualquiera de esas especulaciones superficiales podría sugerir. La clave para desentrañar y comprender plenamente este evento trasciende las meras apariencias y reside en las circunstancias específicas, en el contexto exacto que rodeó el incidente. Según las informaciones que han ido emergiendo gradualmente, que hemos podido recopilar meticulosamente y verificar a través de diversas fuentes confiables, las lágrimas de Kerem Bürsin no fueron, en absoluto, un signo de debilidad personal o de un colapso emocional incontrolable.
Fueron, más bien, una manifestación pura, genuina y poderosa de profunda emoción. Una respuesta sincera ante un evento particular, una revelación impactante o la culminación de un sentimiento que lo tocó en lo más profundo de su ser. Es absolutamente crucial recalcar esto. No se trató de una crisis personal en el sentido negativo del término, sino de una respuesta humana y vulnerable a algo que lo afectó de manera significativa. Y es precisamente en este punto donde la verdad, la versión completa y reveladora de los hechos, comienza a emerger con una claridad sorprendente. Se trataba de un evento dedicado a una causa benéfica, un proyecto social que Kerem Bürsin ha abrazado con un fervor y una dedicación admirables. Algo que él ha apoyado no solo con su nombre y su imagen, sino con su tiempo, su energía y su corazón. A menudo, cuando las personas están profundamente conectadas con una causa, cuando ven el impacto real y tangible de su trabajo o del trabajo de otros en beneficio de quienes más lo necesitan, las emociones pueden desbordarse, pueden superar las barreras de la contención. Y eso es precisamente lo que ocurrió en ese instante. Durante el transcurso del evento se proyectó un vídeo conmovedor, o quizás se compartieron testimonios directos, relatos llenos de carga emocional, de personas que se habían beneficiado directamente del proyecto o de la iniciativa que Kerem estaba promocionando y apoyando activamente. Estas historias, narradas con valentía y franqueza, estaban repletas de ejemplos de superación personal, de una resiliencia inquebrantable frente a la adversidad y de una esperanza renovada. Pero al mismo tiempo estaban intrínsecamente marcadas por las dificultades insuperables, por el sufrimiento y la lucha que muchos habían enfrentado. Y fueron estas narrativas tan crudas y tan poderosas, las que conmovieron hasta las lágrimas al actor. Se informa que Kerem, al presenciar la magnitud del impacto positivo que la causa estaba generando, y al escuchar de primera mano las experiencias, las luchas y los triunfos de quienes estaban siendo directamente ayudados, simplemente no pudo contener la profunda emoción que lo embargaba. Intenten imaginar la fuerza de esos testimonios. Historias de niños que gracias a esa iniciativa, recibieron acceso a una educación de calidad, abriendo un futuro que antes parecía inalcanzable. Historias de familias enteras que encontraron un refugio seguro, un lugar donde reconstruir sus vidas tras la devastación. Historias de personas que, habiendo perdido toda esperanza, la recuperaron gracias al apoyo recibido. Para un artista, para una figura pública que utiliza activamente su plataforma para generar un cambio positivo, para hacer el bien, ver esos resultados concretos, esas vidas tangiblemente transformadas, debe ser una experiencia abrumadora en el sentido más literal de la palabra. No es simplemente un trabajo, no es una obligación, es una pasión profunda, un compromiso vital. Y en ese momento crucial, la línea divisoria, a menudo tan marcada, entre el actor público, la figura mediática, y el ser humano sensible y empático, se desvaneció por completo. Es fundamental, y quiero enfatizar esto con toda la fuerza posible, que este tipo de reacciones públicas, lejos de ser algo negativo, algo que deba ser escondido o lamentado, pueden ser increíblemente poderosas y transformadoras. Muestran la humanidad intrínseca de las figuras públicas, nos recuerdan, de una manera muy vívida, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan hay personas reales, individuos con sentimientos profundos, con la capacidad de sentir empatía, de compartir el dolor y de regocijarse en la alegría de los demás. La vulnerabilidad que Kerem demostró en ese momento, en lugar de restarle credibilidad o prestigio, ha tenido el efecto contrario, ha aumentado enormemente el respeto y la admiración que muchos sienten por él. Ha humanizado su figura pública de una manera profunda. Además, y esto es un resultado casi paradójico pero sumamente positivo, este incidente ha servido para poner el foco de atención, con una intensidad renovada, en la causa benéfica específica que él estaba apoyando activamente. Las noticias sobre su llanto en vivo generaron, como era de esperar, un interés mediático considerable y generalizado. Este interés, a su vez, se tradujo directamente en una mayor visibilidad para el proyecto. Más personas se enteraron de su existencia, de su misión, y lo que es más importante, más donaciones comenzaron a llegar. Esto significa que más vidas pudieron ser impactadas positivamente, que la ayuda llegó a quienes realmente la necesitaban. Irónicamente, un momento de aparente vulnerabilidad emocional se convirtió, en última instancia, en una herramienta increíblemente poderosa para el bien social. La forma en que Kerem manejó la situación inmediatamente después de que las lágrimas fluyeran también es digna de especial mención y admiración. A pesar de la sorpresa inicial del público y de la intensidad de la emoción que lo embargaba,
se recuperó notablemente rápido. Con una profesionalidad admirable retomó su labor, hablando con una pasión renovada y evidente sobre la importancia vital de la causa y animando activamente a otros a involucrarse, a extender su mano solidaria. Esto demuestra no solo su talento actoral, sino también su compromiso inquebrantable con los valores que defiende. No se dejó consumir por la emoción del momento, sino que inteligentemente la canalizó para fortalecer y amplificar su mensaje, para darle aún más fuerza y resonancia. Para aquellos que quizás de forma equivocada, interpretaron su llanto como un signo de debilidad o de una crisis personal, es fundamental recordar siempre el contexto en el que ocurrió. Las lágrimas en la experiencia humana pueden ser una manifestación de tristeza, sí, pero también pueden ser un reflejo de alegría desbordante, de alivio profundo, de una gratitud inmensa, o de una empatía tan intensa que trasciende las palabras. En este caso particular, parece ser una combinación compleja y poderosa de todas estas emociones, magnificada por la conexión personal profunda que Kerem tiene con la causa y por la abrumadora magnitud del impacto positivo que están logrando juntos. Es la manifestación más pura de un corazón sensible, comprometido y verdaderamente humano. Este evento, además de ser una noticia impactante, nos invita a una reflexión más profunda sobre cómo percibimos y cómo interactuamos con las figuras públicas en nuestra sociedad. A menudo tendemos a idealizarlas, a esperar que sean invencibles, que muestren siempre una fachada inquebrantable de fortaleza y perfección. Pero la realidad es que todos somos humanos, todos tenemos nuestros momentos de fragilidad, de duda, de emoción. Y es precisamente en esos momentos cuando se muestran genuinos, auténticos y vulnerables, cuando realmente podemos conectar con ellos a un nivel más profundo, a un nivel humano compartido. Las reacciones de sus compañeros de profesión y de sus seguidores fueron, en su inmensa mayoría, de un apoyo absoluto y de una comprensión profunda. Muchos expresaron públicamente su admiración no solo por su talento actoral, sino sobre todo por su palpable pasión y su dedicación incansable a la causa benéfica. Se compartieron mensajes de aliento, de reconocimiento por su valentía al permitirse mostrar sus emociones en un espacio tan público. Esto demuestra que a pesar de la superficialidad y la imagen que a veces imperan en el vertiginoso mundo del espectáculo, todavía existe un espacio vital y muy necesario para la empatía genuina, la comprensión mutua y el apoyo humano. En resumen, el llanto de Kerem Bürsin en vivo no fue un signo de debilidad, ni una señal de una crisis personal insuperable, sino más bien una poderosa manifestación de emoción humana pura y de un profundo compromiso social. Fue la respuesta sincera y genuina de un individuo profundamente conectado con una causa benéfica, conmovido hasta lo más hondo por las historias de quienes se benefician directamente de ella. Este momento, lejos de ser algo para lamentar o para criticar, se convirtió en una poderosa demostración de su empatía, su pasión inquebrantable y su dedicación a hacer el bien. Y de forma secundaria pero muy importante, sirvió para aumentar significativamente la visibilidad de un proyecto que está, sin duda, cambiando vidas de manera positiva y duradera. La verdad que salió a la luz no fue la de un actor en apuros, sino la de un hombre con un gran corazón, impulsado por el deseo altruista de hacer el bien en el mundo y por la profunda gratitud de ver que su esfuerzo, junto al de innumerables personas más, está marcando una diferencia real y tangible. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis profundo y revelador. La historia de Kerem Bürsin, vista desde esta perspectiva, nos enseña mucho sobre la complejidad de la humanidad, el poder transformador de la empatía y la nobleza inherente a las causas que buscan mejorar el mundo. Me encantaría saber sus propias opiniones sobre este tema tan fascinante. ¿Qué piensan ustedes sobre las figuras públicas que se atreven a mostrar su vulnerabilidad? ¿Creen que este incidente en última instancia sirvió como un catalizador positivo para la causa benéfica? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas únicas y participar en debates constructivos con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y desean ver más contenido como este, que explora las historias detrás de las noticias y ofrece análisis más profundos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo constante es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, interesante y perspicaz para todos ustedes. Gracias de nuevo de corazón, por acompañarme en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.